Saludos, muchas bendiciones. Quiero compartir una breve palabra contigo bajo el tema el misterio de reconocer cuando algo está mal. Si vemos esta historia o esta cita, el segundo libro de Samuel, capítulo 11 y 12, que es la historia donde David falla al pecar con Betsabé, que él paseándose por el templo la vio desnuda, la codició en su corazón y la mandó a buscar y se acostó con ella, y al acostarse con ella, ella quedó encinta, ahí donde también mandó al esposo de Betsabé a que fuera con Joab y que lo pusieran en el frente de la batalla para que sea sacrificado ahí donde la batalla es más recia. ¿Qué sucede? Yo no te vengo a hablar específicamente de ese suceso donde David pecó y prácticamente mandó a asesinar a Urías, sino del misterio que hay cuando tú reconoces un error, cuando tú reconoces una falla, cuando tú reconoces en eso que le fallaste a Dios y que quedaste mal. Santo es el Señor. Si bien vemos al David cometer este pecado con Betsabé, Dios envía al profeta Natán, porque muchas veces pensamos que podemos hacer cuantas cosas queramos y que Dios no va a tomar en cuenta ese pecado o los juicios que de parte de Dios no van a llegar a nuestra vida. ¿Y qué te quiero decir? Que a pesar de que pensemos eso, Dios siempre tiene el control de todas las cosas y siempre está mirando todas las cosas que hacemos. ¿Qué pasa? Que Dios envía a Natán el profeta, y Natán el profeta le hace una historia de un hombre que tenía varias ovejas, otro que tenía solamente una, y que una persona fue a comer y que el que tenía varias ovejas agarró al que tenía una oveja y le mató su oveja. Entonces David se llena de ira y se incomoda y dice que ese hay que sacrificarlo y que ese hay que matarlo. Entonces, de parte de Dios, Natán el profeta Natán, le dijo: ese hombre eres tú. Y ahí entonces reconoció lo que había hecho el pecado que había cometido. Pero ¿qué es lo más interesante de este texto? Es que en esa historia se escribió el Salmo 51. Entonces muchas veces pecamos delante de Dios. Cuando le fallamos a Dios, nos hacemos lo ignorante y no entendemos el misterio tan profundo que hay en reconocer lo que hicimos mal, en confesar lo que hicimos mal, en ponerlo delante de Dios aquello que hicimos mal. Y al parecer David, un hombre que en la Biblia Dios habla de él de una manera extraordinaria, conocía este misterio. ¿Qué sucede con este misterio? El profeta Natán ir donde David y decirle, contarle la historia y hablarle de parte de Dios y decirle que había pecado, David entiende en su mente y se postra y no come, entra en un cilicio, parafraseando, entra en un cilicio. Y este hombre amado por Dios, indiscutiblemente del pecado que cometió, Dios como quiera le envió el juicio. Pero ¿qué sucede? ¿Qué es lo que te quiero decir en esta noche? La palabra que te quiero transmitir es que a pesar de las cosas que hacemos, a pesar de nuestro pasado, a pesar de los errores que cometimos en la vida, siempre tenemos una alternativa para solucionar las cosas. No como queremos, no como pensamos, pero tenemos una oportunidad de solucionar las cosas. David se humilló. Me gusta mucho que cuando leí el Salmo 51, porque David se expresa con tanto temor hacia Dios y con tanto amor y reconociendo lo que había hecho, que indiscutiblemente el perdón del Señor tenía que llegar a su vida. El perdón del Señor tenía que cubrir su vida, porque lo que él habló, lo que él dijo en ese capítulo fue algo muy interesante. Santo es el Señor. Y David, a pesar de lo que había hecho, era un hombre que tenía el corazón agradable a Dios, un corazón que se parecía al de Dios, y eso Dios lo mira. Yo te quiero decir
que indiscutiblemente de las cosas que estén pasando, de las cosas que hayan pasado en tu vida, el Señor tiene el control. Y hay un misterio en cuando tú confiesas lo que has hecho. Hay un misterio en cuando tú hablas lo que has hecho. Hay un misterio en cuando tú reconoces y te humillas. Y ese misterio fue el que David descubrió en este suceso que pasó ahí en la Biblia. Ese misterio fue el cual exaltó a David. Porque uno de los juicios que llegaron en ese momento, cuando David falló, fue que Dios le dijo que no va a morir, David no iba a morir, pero el niño iba a morir. Entonces David se humilló con el interés y la intención de que Dios salvara al niño, pero me imagino y pienso que en esa humillación David descubrió algo, David encontró algo que conquistó el corazón de Dios, porque muchas veces nos humillamos o entramos en una intimidad con Dios pensando en algo que queremos, pero ahí tenemos un encuentro con el Señor, donde Dios transforma y restaura nuestra mente, nuestro ser, y nos podemos conectar con Él, que fue lo que le pasó a David en ese momento. David, cuando entró en esa intimidad con Dios, se conectó con Él y le expresó lo que sentía en su corazón, y conquistó el corazón de Dios. Es tan así que a pesar del juicio de que el niño muriese, llueva, truene o ventee, el niño iba a morir porque así lo decretó el Señor. Aún así, David se humilló, y luego de levantarse de esa humillación y de que el niño había muerto, cuenta el capítulo de que Dios le dio a Salomón, y ya todos conocemos la historia de Salomón y de quién fue Salomón, y incluso le puso por nombre amado por Dios, porque Dios lo amó. O sea que muchas veces vamos a perder cosas cuando fallemos, vamos a perder cosas porque es normal. Muchas veces vamos a perder cosas que amamos, cosas que queremos, cosas que nunca pensábamos que íbamos a perder, pero aún así Dios va a traer cosas mucho más poderosas para nosotros. Dios va a traer cosas mucho más que sean de más bendición para nosotros. Así que hay un misterio en reconocer cuando hacemos las cosas mal, y es bueno que reconozcamos los errores que cometemos y que nos arrepintamos. El Salmo 51 dice un sinnúmero de cosas muy interesantes. Una de ellas que me gustó fue cuando dice en el versículo 4: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Y luego en el 11 dice: no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Devuélveme el gozo de tu salvación, y el espíritu noble me sustente. Entonces dice en el 16: porque no quieres sacrificio que yo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. O sea, David en esa intimidad, en esa humillación, se conectó con Dios. David reconoció lo que había hecho y sabía que había pecado contra Jehová. Y a pesar de que David lo tenía todo, de que David fue un grandioso rey y de que estaba en una batalla la cual tenía que conquistar y tenía que ganar, y que eso le podía causar problemas más adelante, y le causó algunos problemas más adelante, pero David encontró el misterio de la humillación. Supo cómo humillarse, supo cómo conquistar a Dios, supo qué había ahí en ese misterio cuando tú reconoces lo que haces mal. Así que yo te invito a que no te detengas, a que continúes avanzando, a que tengas ese encuentro con Dios oportuno, aún en ese momento de dificultad, en ese momento donde crees que todo se va a derrumbar, en ese momento cuando piensas que todo acabó. En ese justo momento, ese es el punto límite donde tú puedes encontrar algo sobrenatural y algo extraordinario para tu vida de parte de Dios.
Así que recuerda, cuando reconocemos que algo está mal, el misterio de reconocer cuando algo está mal. Este es un misterio poderoso que solamente lo puedes experimentar cuando te humillas, cuando entras en una intimidad con Dios, como lo hizo David en este capítulo. Muchas bendiciones.